Listo. Ya. Listo. Hola Jaime, Buenos días, Betty. ¿cómo estás? Hola Muy a bien, todos. muy Bueno, unos bien. minuticos aquí en ingresar, pero ya estamos aquí en esta sesión que tanto espera la gente. No solo por el tema, sino porque de verdad nos reunimos una vez al mes a hablar de cómo encargarnos de nosotros mismos y ser como los saludables que deseamos, ¿no? Yo creo que es un poco lo que vamos haciendo cada mes. Y el tema de hoy, pues es un tema también que interesa mucho y que afecta a muchas personas. Yo no sé si todas las que están aquí todas conocen a Jaime. Hacemos una sesión con él una vez al mes. Jaime es terapista alternativo. Ahorita él nos cuenta un poquito que ya esperemos que se fue Jaime un momentico a ver el perrito. Y mientras tanto, pues yo les voy contando lo que les venía diciendo. Una vez al mes nos reunimos con diferentes temas donde Jaime nos orienta y nos da muchas como sugerencias para manejar nuestro propio bienestar y salud. Entonces, Jaime, si quieres contar un poquito, hacerte una presentación corta tuya. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Es muy grato, de verdad que sí, cada mes estar con ustedes. Mi nombre es José Jaime Martínez, soy químico farmacéutico, soy terapeuta también, especialista en aceites esenciales y como siempre hemos dicho en este espacio, la verdad es que no nos interesa sustituir a nadie, a ningún profesional, ni hablar mal de ninguna de las ramas profesionales de la salud, sino al mismo tiempo tal vez es como alertar un poco sobre estos temas y ver que no son a veces tan sencillos. Igual lo hacemos de una forma informal y también hacemos ver que todas estas situaciones por las cuales uno puede pasar son a veces muy personales, para las cuales no existe un protocolo específico, ¿no? Que a veces dice uno, no, yo quisiera algo, el paso a paso de determinadas cosas. Desafortunadamente son temas bastante complejos, como lo vamos a ver ahora más adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, es verdad. Entonces aquí hablamos de todos estos temas, pero la idea es que cada quien pueda entender cómo puede como ponerse a su medida lo que está necesitando. Y el tema de hoy se ve que le interesa a muchísima gente y lo quisimos llamar una presión arterial saludable. Y cuando uno habla de presión arterial, pues la gente se ha visto afectada porque sí o porque no, ¿no? ¿Cierto, Adriana? Vamos a empezar ya como con algunas preguntas que la gente nos hace para ver si con Jaime las podemos ir resolviendo. Vale, perfecto. Pues yo quisiera, Jaime, para empezar, que hablemos un poquito de qué es la presión arterial, ¿no? Y a veces me hacen algunas consultas para poder manejar temas de presión arterial y pues mi primera duda es, ¿presión arterial es lo mismo que tensión arterial y qué es? Bueno, físicamente es lo mismo, pero sí es bueno saber de qué se trata cada término. La presión realmente es la que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos. Eso es presión arterial. Y la tensión es la que sufre la pared de esos vasos sanguíneos y que se mide mediante el tensiómetro, ¿sí? Ambas se miden y son correspondientes e iguales. Es decir, en un momento determinado podríamos decir que son términos similares y que son indiferentes para el tema específico, ¿correcto? Ok. A veces hay personas que me dicen que cuando han tenido una consulta les indican que tienen hipertensión esencial o hipertensión esencial primaria.
Entonces, me gustaría de pronto aclarar un poquito también estos términos, que a veces para algunos pueden ser, bueno, para mí eran extraños. Sí, hay exactamente, son tres términos. Son esencial, es decir, significa que realmente no se sabe el origen, igual que podríamos decir de la idiopática, es decir, origen desconocido. La esencial es cuando apenas conocemos que tenemos una presión arterial alta. Entonces dice uno, no, se subió la tensión, entonces vamos a hacer una serie de chequeos mm, para ver si en realidad la persona es hipertensa. Entonces eso llamamos una hipertensión esencial. Primaria, porque apenas aparece, ¿sí? Y porque, digamos, de pronto puede ser emocional, de pronto puede ser digestiva, se localiza en un momento determinado. Y secundaria sería cuando hay una persona que tiene de pronto una diabetes, que tiene de pronto un problema de tiroides, y entonces es secundaria a una enfermedad como ella. Entonces, eso sería la definición de esos términos. Ok. Y cuando estamos hablando de presión arterial, sabemos o pues tenemos la noción de que es algo de cuidado, algo que tenemos que prestarle atención. Pero, ¿cómo podría yo saber o qué consideramos una presión normal, una presión arterial normal? Sería 130/80, más o menos. Digamos, adulto a partir de los 30 años es una tensión normal. Más joven, de los 18, digamos, a los 30, podría ser un poquito menos. 120, 70, está bien. ¿Por qué? Porque hace más ejercicio, pero esa es una tensión, digamos, normal y saludable. Ok, Esos serían los cifras. vale. Ok, entonces, bueno, como para continuar, hay algunas personas que tienen preguntas. Yo quería, si las dejamos para el final o las vamos resolviendo de una vez. Porque, por ejemplo, hay una que está aquí que tiene que ver con lo que estabas diciendo y creo que ya quedó como contestada. Dice, ¿qué síntomas hacen la diferencia entre la tensión y la presión? ¿Qué sintomatologías presenta? Nos pregunta Ángela Paola. Y tú decías que es como una va con la otra, ¿no? O sea, la presión y la Sí, tensión son cosas diferentes, pero una va con la otra. Si la una se sube, la otra también. sí, físicamente corresponden a la misma medida, Ok, exactamente. Sí, ok. entonces sí, podríamos decir que son equivalentes. Hay algo que quiero añadir en la anterior pregunta y es lo siguiente, que la tensión arterial varía de acuerdo a cómo se tome, en el momento que se tome y de la forma como se tome. Es decir, primero que todo, no es lo mismo tomar la presión arterial de pies, acostado o sentado. De pronto puede variar, puede haber variaciones de esa medida. Eso es importante para que siempre se tome la atención en una posición específica para tener una buena referencia. Otra es que antes de tomar la atención hay que reposar aunque sea 15 o 20 minutos. ¿Sí? Digamos, reposo normal después de una actividad normal. Pero si yo estoy haciendo ejercicio o acabo de almorzar, la verdad es que debo dejar por lo menos más de media hora para tomar esa atención. ¿Correcto? Okay. Eso es O sea, importantísimo porque se si no llama, las cifras son totalmente diferentes. como que no corresponderían a lo que realmente se quiere leer, pero ya van dos cosas bien importantes, ¿no? Entender qué es la presión, la tensión arterial y también sabérsela tomar. Y ahora, pues, como estabas hablando de una medida como normal,
Cuando se sale de ese, bueno, o sea, yo quería saber lo siguiente también. Tú hablabas también de que hay una alta y hay una baja, ¿no? Eh, a veces es normal la alta y la baja no, eso puede pasar. Se miden ambas y ambas se alteran al tiempo. ¿O cómo es esa medida de la tensión alta y la tensión baja? Pues de las Bueno, dos medidas. sí, es decir, normalmente, casi siempre, eh, la tensión se mide y se dice, digamos, que hay hipertensión, o sea, que se ha subido de lo normal, ¿sí? Cuando la presión que corresponde a la compresión del corazón, que se le llama eh, sístole, en ese momento, digamos, si de pronto no es 130, sino es 140, 150, entonces, indiferentemente de la cifra baja, es decir, la que corresponde a la diástole cuando el corazón está llenando, entonces se le dice hipertensión. Pero verdaderamente sí puede haber una hipertensión sistólica o diastólica, ¿sí? Es Mm, decir, que corresponde, como siendo más específico, es lo siguiente. Sístole, cuando el corazón se comprime y con fuerza lanza la sangre, digamos, hacia el cuerpo. En ese momento tenemos la medida mayor de presión, ¿sí? Si hay una enfermedad, digamos, como la diabetes o tenemos el colesterol elevado, los triglicéridos, entonces, ¿qué pasa con esa sangre? Esa sangre va a ser mucho más espesa y entonces cuando se comprime el corazón, ¿qué va a ocurrir? Que la presión que va a generar sobre los vasos sanguíneos va a ser mucho mayor. Ahí es cuando hablamos de hipertensión. Ahora, en el caso del llenado, ¿sí? Que el corazón, digamos, se abre, se llena, entonces estamos hablando de la diástole. En ese momento, entonces, ¿qué ocurre? Se da una cifra, estábamos hablando que más o menos corresponde 70, 80, está bien, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? A veces no se abre totalmente, entonces hay variación de esa presión, ¿correcto? Y entonces también podríamos decir que es una presión diastólica, digamos una hipertensión diastólica. Esas cifras normalmente deben corresponderse siempre, no, absolutamente no. Todo depende de la, digamos, de lo individual de cada persona, de su ejercicio que haga, de sus hábitos saludables, son importantes, ¿no? Que ya iremos más adelante sobre eso, sí, hablar ya sobre eso. veremos. Entonces, según te entiendo también, la presión arterial se puede alterar aunque uno no tenga hipertensión. O sea, es como algo que puede pasar, ¿cierto? Claro, y ese es el peligro a veces, que tú estás, digamos, de pronto una o 2 horas haciendo compras en un centro comercial y pasan las personas haciendo una campaña de, mire, estamos midiéndole la presión a las personas a ver quién es hipertenso y te tomas la presión sin previo eh, descanso, entonces puedes tener la tensión elevada. Eso no Claro, significa que seas hipertenso, ok. ¿correcto? Eso es muy importante. Siempre hay Ok. que tener en cuenta, es muy importante que no haya habido una actividad fuerte, un ejercicio fuerte, o si no, hacer un descanso 15, 20 minutos antes de tomar eh, ese parámetro y de esa manera entonces se va a decir, bueno, ahora sí, ya después podemos decir, bueno, mira, tiendes a tener una tensión elevada, bueno, perfecto, pero ya descansaste y todo. De resto, esas cifras no sirven. Ok, ok. Y ya también entendiendo un poco lo de las cifras normales o la medición que se hace adecuadamente, y si ya no está dentro de esos rangos normales, ¿cuáles serían como las complicaciones que se pueden presentar en una persona que no tiene rangos normales o que ya
ha sido medida y no presenta la normalidad. Sí, es decir, los factores que influyen para que una tensión suba o baje, porque realmente cuando hablamos de hipertensión, ¿sí? Es bueno también hablar de hipotensión. Es decir, hipotensión es cuando realmente es muy baja la tensión. Es bueno tener baja la tensión, pero no demasiado, porque también nos está implicando que puede haber una enfermedad, que puede haber una descompensación de algún órgano que también puede ser grave. Es decir, por eso de ahí, cuando hablamos de esos dos rangos, es muy importante tener en cuenta que si yo tomo la atención a una persona de la forma de vida y encuentro que está muy alta, puedo de pronto recurrir a algo que baje la tensión, ¿sí? Pero si no la tomo de forma adecuada y resulta que esa persona normalmente tiene su tensión muy baja, podemos bajarla aún más y causar un problema de emergencia, una emergencia ya realmente clínica. Eso es importante. Por otro lado, ¿qué afecta la atención? La atención, voy a dividirla en muchos factores. Uno, la parte emocional tiene mucho que ver, ¿sí? Cuando nosotros estamos alegres, cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos con la ira en forma, cuando estamos de pronto melancólicos, muy probablemente nuestra tensión arterial baje o suba dependiendo de la emoción. ¿Por qué razón? Recordemos que el corazón es el centro de las emociones, digamos, en realidad de la respuesta de las emociones. Entonces, por esa razón es que él va a producir una respuesta mayor o menor, ¿sí? En su contracción o en su dilatación o en su expansión, ¿sí? Diferente frente a una emoción. Entonces ahí podríamos tener lo que llamamos la hipertensión, digamos, primaria. Estas personas, digamos que de alguna manera se impactan muy fácilmente y entonces producen una tensión alta. Ahí en ese caso, disculpe que digamos que de una vez vaya metiéndome con los aceites esenciales, pero me parece muy importante porque ahí es donde podemos hacer muchísimo trabajo en la parte emocional, ¿sí? Tenemos una gama muy completa de aceites esenciales y donde ellos van a trabajar muy bien, ¿sí? Mm, ahí tenemos el caso de la melisa, ahí tenemos el caso del ylang-ylang, tenemos muchos casos, la lavanda misma, ¿sí? El serenity, digamos, hablando de varias mezclas. Entonces, ese es importante. Pero hay otros casos en que la respuesta emocional también puede producir una respuesta física que también puede causar una elevación muy grande de la tensión. ¿Como en qué caso? Caso específico de la diabetes, ¿sí? Que digamos, si esa persona tiene una emoción muy fuerte, ¿qué va a pasar? Se va a subir, ¿sí? Su azúcar, y ese azúcar que va a hacer que la sangre se espese un poco más, entonces va a hacer que suba la tensión arterial. Eso es muy importante, ¿sí? Tenerlo en cuenta, porque en ese caso, digamos, va a causar que su enfermedad, su enfermedad crónica, se vuelva un poco más compleja. Ese, digamos, en ese caso específico. Podría ser también en el caso de la tiroides, ¿sí? Un estrés muy fuerte puede causar esto. ¿Qué podemos hacer ahí en ese caso? Nosotros verdaderamente calmando a la persona podemos disminuir la respuesta con respecto a la tensión arterial. Pero
Hay casos muy específicos donde los órganos son los que fallan. Si tenemos un problema pulmonar, ¿sí? Una obstrucción pulmonar, la obstrucción pulmonar puede causarnos una hipertensión. Entonces, ese es el caso, digamos, de esas personas que tienen EPOC, las que han fumado muchos años o que han cocinado con leña, que tienen esos problemas pulmonares. Esas personas pueden padecer de una tensión alta. ¿Y qué va a pasar? Que con todos los medicamentos, porque no tiene uno ni dos, sino varios medicamentos para tener esa persona, entonces, frente a una emoción, ¡pum!, se suben y puede ser muy crítica la situación. Ahí en ese caso, si nosotros tenemos nuestros aceites esenciales, no vamos a pensar en modificar la tensión, sino su respuesta emocional, que eso es muy importante. En el caso del hígado, el hígado, digamos, muchas veces está graso, es decir, no está trabajando adecuadamente. Lo veíamos en algún programa de estos hace unos días, la importancia de hacer las limpiezas. ¿Por qué? Porque al hacer las limpiezas, al hacer las dietas adecuadas, el hígado pierde esa grasa y entonces ya nos va a llevar a trabajar mejor y su respuesta con respecto a la tensión arterial va a ser mejor. En el caso del riñón, un riñón que no está trabajando adecuadamente, que no se ha limpiado adecuadamente, inmediatamente puede causar ese problema. O en el caso de la digestión, ¿sí? En el caso de la digestión también puede causar una respuesta en que se suba la tensión. Por eso, después de comer, no es bueno tomar la tensión arterial porque la vamos a encontrar variada. Eso es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Que nosotros sí podemos, en un momento dado, ver que nuestra gama está sobre la parte emocional. ¿Sí? De primera mano, me parece que es muy importante saber que sí podemos hacerlo, pero que de ahí a que de pronto un aceite esencial que es magnífico y que esto y que lo otro vaya a sustituir en un momento determinado un medicamento que está produciendo un efecto específico, ya sea sobre el corazón o sobre el pulmón o sobre esto, hay que tenerlo, hay que sopesarlo muy bien porque el riesgo sobre la persona, sobre la salud de esa persona, está en nuestras manos. Eso es muy importante. Súper importante, súper importante. No es como bajar o subir la tensión, no, sino entrar en todo el contexto y poder entender pues cómo es Sí, que la sube, que la baja y encargarse uno de lo que le toca y de todas maneras la persona que está con medicamentos tampoco puede pretender cambiar por sí misma su sí, tratamiento, ¿no? sí, Como además, estar muy bien informado. sí, como se dan cuenta, digamos, la tensión es una respuesta de pronto individual de un órgano o de todo un conjunto de órganos. Es como un reloj suizo, ¿sí? Que de pronto, digamos, alguno de sus mecanismos tiene una pequeña falla, inmediatamente falla completo y hay que descubrir muy bien. Por eso, digamos, mientras hay una respuesta clínica, se le llama idiopática, es decir, está en investigación, está mirándose. O sea, siempre Sí. tenemos que como tener ese estudio, ¿no es cierto? Como que no es Es simplemente muy, tiene tensión alta, bajémosla, sino entender por qué es lo que yo te voy entendiendo. Y yo estaba viendo a Javier levantando la mano. No, es que, Jaime, mm, yo tenía muchas preguntas por hacerle, pero ya las he ido resolviendo. Tengo una. Uno normalmente va al médico, bueno, ya a mi edad empieza a ir por una u otra cosa, y una de las
indicaciones que él pregunta, ¿ha sufrido de tensión arterial, y le toma la tensión. Entonces, en mi caso, si es normal, no me preocupo. Qué bien, qué chévere. Pero, ¿qué debo hacer? Sé que puedo anticiparme, sé que puedo hacer algo preventivo, sé que debo y puedo cuidar mi tensión arterial con anticipación, Jaime. Claro que sí. Y es uno de los objetivos de este programa. Creo que, digamos, la primera vez que se pensó en el programa, fue de hablar siempre de los hábitos saludables. Es decir, una alimentación saludable es muy importante tenerla en cuenta. Y para ver qué alimentación nos conviene hay que combinar muchos factores. Entonces yo les diría, podemos de pronto mirar con un nutricionista qué nos conviene o qué no nos conviene. El ejercicio, importantísimo. Importantísimo salir, que nos dé el sol, caminar. No necesariamente tiene que ser un gimnasio, pero sí realmente eso es importante. Otra cosa que no se acostumbra mucho y es a tomar agua, ¿sí? Hay otro factor que es muy importante y es que podamos descansar adecuadamente. Las personas que sufren de insomnio son personas que lentamente se van a empezar a enfermar de cantidad de cosas. Entonces, sí podemos hacer mucho desde la parte preventiva. Siempre insisto muchísimo en la respiración abdominal. Me parece muy importante que la tengamos, que la hagamos a esa respiración consciente, porque esa respiración también nos ayuda a hacer muchísimas cosas, digamos, en el organismo. Los órganos empiezan a trabajar más descansadamente. Y por otro lado, esa respiración nos puede ayudar para entrar en algo muy importante que también me parece súper importante, que es la meditación. Quienes no hacen meditación, pues no se preocupen. Quienes hacen oración también es importante, ¿sí? Pero esos hábitos saludables hacen que nosotros de pronto tengamos una mejor vejez. Las personas que nos oyen y nos ven, ojalá, digamos, estén sobre los 30 años, que estén todavía pensando que pueden hacer algo por su salud hacia la vejez, sí, porque ahí es donde de todas maneras podemos hacer bastante. E incluso tenemos un inconveniente, digamos, a nivel mundial, que es la alimentación. Ustedes sabrán, quienes digamos, algunas de las personas que están en nuestros grupos dicen, no, pero mire, yo me alimento con cosas que no tienen fumigantes ni nada de estas cosas. Mi comida es espectacular, mire, yo no hago fritos, no sé qué, pero resulta que siempre tengo problemas de desbalance en mi cuerpo de vitaminas, de aminoácidos, de alguna cosa de esas. ¿Qué está pasando? Pues desafortunadamente las tierras ya están cansadas, nuestro medio ambiente también hace que, digamos, la lluvia ácida, hace que se produzcan nutrientes, pero no de la calidad adecuada. Yo realmente, digamos, soy un fanático, podría decir, del kit de vitalidad de doTERRA. Me gusta mucho porque tiene vitaminas, minerales, tiene aceites ya esenciales, pero algunos de ellos esenciales fijos, ¿sí? Como los omegas, y contiene también algunos nutrientes celulares súper importantes. Entonces, por lo menos una persona joven que tenga el hábito, aunque sea 1 o 2 veces por año,
tomarse su kit de vitalidad me parece muy importante, porque inmediatamente se van a dar cuenta cómo responden en el trabajo, cómo su estrés se reduce y cómo algunas de sus complicaciones, dolores de cabeza, dolores articulares, problemas musculares van a disminuir. Y eso hacia el futuro es una ganancia enorme, Claro. enorme, porque hay muchísimas cosas que ya no nos van a fallar, que nos van a decir más bien, oiga, déme la fórmula, vea, usted tiene tantos años y no le duele una muela, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno, Jaime, pues me siento en ese rango, pero también tengo otra pregunta. Tuve que ir a Colombia de urgencia por una cosa que pasó con mamá y pues estaba en ánimo así muy alterado. Pero bueno, adicionalmente tenía el pase vencido, tenía que sacar el pase y para poder manejar y hacer todas las actividades que tenía que hacer. Yo vivo en Europa, pero entonces tenía que ir en Bogotá a sacar el pase y pensando que el sitio donde yo iba estaba digamos, podía sacar el pase y llegué ahí a las 147 y ahí no era, ya no estaba tránsito ahí, sino, pues me llevé una desilusión muy grande. Además, yo creo que me alteré. Bueno, de todas maneras me dijeron a la 1:30 abren, entré y pude llenar los documentos y me hicieron el examen médico. Pero antes me han dicho que el pase tenía que solicitarlo por teléfono con anticipación, que no estaban dando citas y dije, ah, qué problema. Pasé al examen médico, todo bien, pero el examen médico con la doctora me dijo, tiene tensión alta. Pero ¿cómo así? Yo nunca he tenido tensión alta. Bueno, puede que esté acelerado, sí. ¿O será que vivo a nivel de mar y al subir a Bogotá me dio lo que se llama soroche bueno, o problema? ¿Será que eso me alteró? Entonces te pregunto, ¿esa altura de Bogotá respecto a la altura a nivel de mar podía llegar a afectarme? Sí, claro que sí. Sí, eso es importante también, porque la respuesta, digamos, de nuestro organismo es diferente a diferentes alturas con respecto, digamos, al mar. Y otra cosa es que muy posiblemente la respuesta tuya a no haber encontrado las cosas tan fácilmente como lo pensabas, entonces alteró tanto la emoción que pudo haberla subido también. Entonces, fuera de eso, llegas allá y entonces te dicen, no, tienes que esperar, tienes que no sé qué, ta, ta, ta. Entonces como que, ya, no, ni siquiera descansas, ¿ya? En ese momento yo te diría, vean, una gotica de Balance o una gotica de lavanda, de alguna cosa. Siempre hay que cargar en el bolsillo alguna cosa, porque de verdad que nos ayuda, ¿sí? Y vamos a dar una respuesta totalmente diferente. Esa es la parte importante. Ah, pues yo cargo Adaptive, pero se me olvidó. O sea, estaba tan tensionado que qué tenía que hacer, que le solicité a la señorita Sí. que por favor ayúdeme, pero efectivamente me ayudó y al otro día fui pues al instituto y pude sacar el pase. Pero bueno, ya sé que simplemente fue un evento. Bueno, Y pues aquí tenemos varias preguntas también. sí, Ya las voy a ir viendo, pero dentro de lo que he visto más en general es como qué aceites sirven, yo lo vería desde dos puntos de vista. Para mantenernos, como estamos hablando, emocionalmente, que podemos usar para cuando una subida de tensión por algo así, o para mantenerse saludable, pues estás hablando del kit de vitalidad, apoyando una buena nutrición, buenos hábitos pues al dormir, ejercicio, respirar, todas estas cosas. Hay algunas personas que han preguntado cómo hago con la tensión alta o cómo hago con la tensión baja, pero dentro de este contexto de los hábitos saludables, ¿qué podríamos como aconsejar de uso de aceites, sabiendo que nosotros no vamos a reemplazar una medicación ni nada, sino haciendo esto que está Jaime indicándonos, ¿no? Que es como manejar la situación.
pero seguramente también hablaste de melisa, unos aceites que nos van a ayudar como a regular, o no sé cómo se llamará, se podría llamar eso, ese beneficio de los aceites. Sí, sí. Hay que recurrir siempre, como son respuesta individual, fíjate lo que le pasó a Javier, es una respuesta individual. Pudo ser por dos puntos de vista. Una, que en realidad, digamos, él cambia su posición, digamos, su altura con respecto al mar, 2.600 metros, y pues claro, ya en ese momento la tensión sube un poquito. Entonces, y ahí en ese caso, puedo decir los más usados, los que más me parece, digamos, de pronto que puedan servir, el Ylanhilán. El Ylanhilán me parece que tiene una muy buena respuesta con respecto a la tensión en ese momento. También algún vasodilatador, digamos como el romero, el ciprés, ¿sí? Pero, bueno, eso en ese caso. Sin embargo, yo recurro a algo que me parece muy importante y es lo siguiente. Tratemos de conocernos, ¿sí? ¿Cómo respondo yo normalmente ante la mayoría de situaciones, ¿sí? ¿Sí? A veces yo soy bilioso, ¿sí? Me da mucha ira, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Algo que me calme, algo que me tranquilice, ¿sí? Algunas personas no. Algunas personas reaccionan de una forma totalmente diferente. Entonces, de pronto, se tienden a deprimirse y dentro de esa misma depresión, ¿sí? Se puede dar la respuesta de una tensión alta. ¿Qué tengo que recurrir a un cítrico? ¿Sí? Esta cuestión es también de autoconocimiento. En la medida que yo digamos, los parámetros de salud implican no solamente que, bueno, que yo hago como un autómata 30 minutos al día caminando, luego vengo, me hago un desayuno que lo tengo ya metido dentro de una dieta, No, debo de conocerme. ¿Qué respuesta doy yo normalmente ante estas situaciones? ¿Qué debo evitar y qué no debo evitar? De esa manera, tal vez yo podría usar o no usar algún aceite esencial, ¿correcto? Fíjense que tenemos una gama muy grande, ¿sí? Casi siempre nos gusta que nos digan, no, mire, para estos casos use este. Sí. No, busquémoslo. Mire que a veces se da uno cuenta de que hay unos que son espectaculares, por lo menos el ciprés. Hace unos días uno de mis pacientes me dijo, oye, mira, el ciprés me puso espectacular. Y eso que fui donde mi médico, y el médico me dijo, mire, tómate toda esta cantidad de cosas. Y entonces ella me dijo, no, yo simplemente cogí el ciprés, lo usé y mira, me he mantenido perfectamente. Entonces dicen, mire, la respuesta es también autoconocimiento. No dejar en el bolsillo las cosas, hay que usarlas. Hay que, digamos, esto para nosotros, ¿no? Y para los demás con mayor responsabilidad, si somos asesores de bienestar con mayor responsabilidad. Porque fíjense que incluso todos no respondemos igual. ¿Cuántas personas nos han dicho, oye, mira, yo le recomendé a alguien una gotica de menta para el dolor de cabeza y no, fue peor? Mejor dicho, casi que no sé qué hacer. Entonces, fíjate, no todos respondemos exactamente igual. Hay que tener cuidado con algunas
cosas, siempre acercarnos a los aceites con bastante respeto porque ellos son bastante fuertes, son la esencia. Entonces, como son esencia, son bastante fuertes. Uno dice, no, pero es que una gotica, eso no me va a hacer nada. Una gotica en un vaso con agua, una gotica de menta o una gotica de limón, ya los que lo probamos sabemos perfectamente que nos da muchísimos beneficios. Entonces, a veces es la tendencia también a usarlo como medicamento, ¿no? Dele Sí. unas 5 gotas porque si le baja con una, imagínese, con 5, mejor dicho, yo le mantengo. No, puedo pasar ya una dosis que no es adecuada. Eso también es importante. Y lo que tú dices de que los asesores de bienestar también, como que entendamos cómo funcionan los aceites para que podamos recomendar, me parece buenísimo. Me hiciste acordar que una vez yo miré, pues, busqué algo específicamente para la tensión y yo encontré una imagen y decía romero presión baja. Yo que asumí que el romero era bueno para una persona que tiene presión baja, pero era al contrario, o sea, ayudaba a reducir el nivel. Entonces, sí es importante que entendamos lo que tú decías, si es un vasodilatador, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, así uno también puede recomendar de una forma adecuada, ¿no? Sí, 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 hay que recurrir también a las herramientas que tenemos. Yo personalmente, bueno, consulto mucho a Jaime y porque hay casos de verdad que uno, pues, no sabe, realmente necesita la orientación. Y también tenemos aplicaciones muy buenas como la de Oil Magics, yo no sé si todos la tengan o la conozcan, pero ahí le explican a uno qué hace cada aceite y cuáles son sus componentes y cómo funcionan y cómo los podemos mezclar y es muy versátil, es un libro digital, yo no lo tengo en físico sino digital y me ayuda y me orienta muchísimo. Y bueno, entre otras cosas, aquí hay alguien que nos pregunta esto. Dice, mi papá se encuentra hospitalizado y sufre arritmia hace varios años. Los doctores dicen que por su tensión baja, que es por su tensión baja y que es más peligroso que la alta. Y ella pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudarle? ¿Cómo lo puedo ayudar? Estoy tratando de mirar el nombre, se llama Marcela, la persona que nos está haciendo esta pregunta. Bueno, Marcela, mira, te cuento. Bueno, primero que todo, ¿qué es arritmia? ¿Sí? La arritmia es falta de ritmo del corazón. Es decir, a veces trabaja más rápido, entonces se le llama taquicardia, o a veces trabaja más lento, se le llama bradicardia. Para esto se dan una serie de medicamentos que se llaman antiarrítmicos. A propósito de esos antiarrítmicos, son de los que menos se deben sustituir ni retirar, porque el retiro de ellos puede causar problemas. Entonces, ignoro, digamos, si, digamos, fuera del problema que tiene, tenga alguna otra enfermedad adicional. Pero normalmente, en estos casos, cuando hay esas arritmias, cuando hay esos problemas de tensión baja, ¿qué se hace? Primero que todo, que consuma alimento, hay que mirar su alimentación es muy importante. Los picantes sirven bastante para ayudar a subir un poquito la presión, usar el clavo, la canela, ¿sí? Con precaución, pero hay que usarlos. La menta, casualmente que estamos hablando de la menta también, al simplemente aspirarla, sirve bastante. Hacer algo de ejercicio. Hay personas que están postradas, sí, pero hay que hacer que hagan un poquito de ejercicio. El ejercicio también va a ayudar a fortalecer ese músculo cardíaco, porque cuando él ya tiene problemas de arritmia, es porque ese músculo cardíaco de pronto no está trabajando adecuadamente, no está bien fortalecido, ya sea porque la circulación sanguínea del músculo cardíaco no sea buena, o ya sea porque, digamos, el músculo cardíaco está cansado. Y se puede cansar también
porque de pronto no tiene una buena respiración. De ahí que yo les diga, mire, la respiración esa infraabdominal me parece súper importante. Entonces, mira que ya tenemos muchos elementos con los cuales podemos trabajar. Ayudar. ¿Ya? Sí. Podemos ayudar. Y no hablamos de ningún medicamento. No hablamos de absolutamente nada de esto. Entonces, podemos de pronto ayudarle así. Y hay que hacerlo en pequeñas cantidades, viendo a ver cómo le va, cómo sigue, cómo está, ¿sí? Porque todos estos alimentos que le sugerí le van a modificar su respuesta de pronto del colon, ¿sí? Un jengibre, por lo menos, que ayuda mucho a la parte pulmonar, también ayuda al intestino grueso. Entonces, va a hacer que muchos órganos empiecen a trabajar bien. Eso puede mejorar su tensión. Pues en esos casos me gusta que de pronto me llamen o me escriban y con muchísimo gusto yo les colaboro, les Ya asesoro. ponemos en el chat tu número de teléfono por si te quieren consultar. Sí, claro. Ariana, tú tienes el número de Jaime para ponerlo en el chat. Voy a aprovechar, hay varias preguntas, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a tratar de ver algunas. Por ejemplo, Rita nos dice, mi presión siempre que me la tomo es 160, 180 y me siento bien. Mi pregunta es, ¿no pasa nada? Porque siempre que lo comento cuál es mi presión, me dicen que me tengo que cuidar. Entonces ella dice que tiene una tensión 60, 100, 80, 100. Bueno, desde que no sea sedentaria, todo está bien. Es decir, siempre y cuando sea su tensión, porque puede ser una persona que sea deportista, que esté tranquila, que maneje sus emociones bien, no hay ningún problema. Es la tensión que normalmente manejo en lo personal, es la que casi siempre manejo, ¿sí? Mi tensión normalmente tiende a estar ahí. Entonces no le veo ningún inconveniente, siempre y cuando, digamos, te sientas bien y tengas estos hábitos saludables de vida. Hay otra pregunta, no sé si la viste antecitos, de Ángela Paula, que dice, ¿cuál sería la recomendación con aceites cuando hay presión alta, pero al mismo tiempo hay baja en azúcar? Bueno, es que ahí tenemos, Que revisar. digamos, sí, ahí ya toca analizar cosas. Lo primero es que, digamos, si yo tengo una hipoglicemia, que es como se le llama, digamos, al azúcar bajo, lo primero que debo de hacer es mirar por qué está pasando esto, ¿sí? A veces resulta que yo estoy desorganizado para el desayuno, para el almuerzo, para la comida. A veces, digamos, no le doy hora al cuerpo. Eso causa muchas descompensaciones, porque si yo me acostumbro que de 8 a 9 de la mañana, por decir algo, desayuno, entonces de 8 a 9 de la mañana, todo mi sistema digestivo va a estar pendiente para recibir los alimentos y para de una vez comenzar a hacer digestión. Pero si yo desayuno 11 de la mañana, a veces, otras veces a las 7, entonces, ¿qué pasa? Mi cuerpo no sabe qué hacer. Y una de las cosas que va a ocurrir normalmente es que nuestra energía se baje porque la absorción de carbohidratos no es buena. Entonces, primera cosa que habría que hacer, ¿sí? Probablemente. Otra, pregunto, ¿qué tanto ejercicio estamos haciendo? ¿Qué tanta agua estamos tomando? ¿Sí? El agua es importante. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tomamos muy poca agua, recordemos que somos más del 60% agua. Entonces, ¿qué pasa? Y dentro de nuestro organismo, todas las funciones producen combustión. Es decir, se produce calor y se va a liberar
líquido, se va a liberar agua. Entonces tenemos que reponerla. Si no la estamos reponiendo, ¿qué hacen las células? La célula lo que hace es fortalecerse, endurecerse, y por eso se avieja la piel, porque con el tiempo no le estamos reponiendo el agua que el cuerpo necesita. Entonces hay que reponérsela. Si no lo hemos venido haciendo, hay que empezar a hacerlo de a poquitos. No es de que yo de una vez, ay, yo nunca tomo agua, entonces me voy a tomar 10 vasos de agua, no, porque me inundo. O sea, puedo causar un problema también importante. Entonces, toca empezar a hacerlo lentamente, pero sí hacerlo. Entonces, y ahí ya entonces vamos a empezar a mirar a ver realmente qué es lo que pasa con la atención. Pero fíjese que hay una serie de factores que hay que primero tener en cuenta y no ir directo a la atención, porque la atención es una consecuencia de algo, no es Exacto. una causa. Jaime, Es una entonces, consecuencia súper interesante. Eso hay que lograr entenderlo así. Sí, que decías, Javier. Que yo- no, que entiendo entonces, conocer nuestro cuerpo es importante. En mi caso, pues yo sé que no tengo tensión alta, entonces debería ir un poquito más y ver qué podía haber sido. Es decir, no ver los síntomas, sino ir un poco más a fondo. Hubo Sí, un evento que fue lo que ocasionó. Entonces debemos conocer nuestro cuerpo y también no irnos solo a los síntomas, sino a la raíz de esas posibles afectaciones que tiene nuestro cuerpo que ocasiona esa tensión arterial alta, ¿verdad? sí. Por eso también yo insisto un poquito en la consulta y por eso llamamos a este espacio Consúltalo con Jaime, porque realmente hay muchas situaciones que individualmente tienen o sea, por cada persona hay un manejo, ¿no? Entonces a veces como que no podemos generalizar tanto y decir me bajo la tensión, me sube la tensión, no, sino como realmente consultarlo. Y pues la verdad, aquí les vamos a dejar el teléfono de Jaime y lo pueden consultar. ¿Sí? Aquí solamente antes de cerrar preguntas, hay una que me parece interesante porque nos pasa mucho. Y hay gente que dice, no, yo tengo tensión alta, entonces no puedo usar ciertos aceites. Hacen la consulta, dice Adriana Rico así. En algunas partes dicen que el jengibre afecta la tensión alta. Ella dice, ¿es cierto? Pues me preguntaron el tema cuando estaba viendo el Zengest para temas digestivos. Entonces, pues yo no sé si eso, si realmente a mí me pasa también con las mamás que acompaño durante el embarazo, ¿no? Tengo mucho cuidado en algunas cosas, pero a veces también depende de las dosis o, ¿no? O del mismo aceite, ¿no? A veces también hay apreciaciones muy generales y no me siento capaz de decir, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Por ejemplo, en este caso del Zengest. Sí, la verdad es que los aceites que llamamos calientes, digamos como el clavo, la canela, jengibre, si pueden, digamos, hay que usarlos con, con bastante precaución en las personas hipertensas, porque son plantas que en realidad pueden subir aún más la tensión. Entonces tenemos que sustituirlos, ¿sí? Dependiendo. Cuando ya están en mezcla, como el caso del Digetsen, Ujú. no es tan grave el asunto, porque digamos ahí la mezcla está haciendo una sinergia, se le llama a eso, cuando yo hago una mezcla de uno o dos aceites para lograr un objetivo, entonces lo que hago es que esos dos aceites se ayuden para que la digestión sea mejor. ¿Sí? Entonces, caso de la menta no obró tan bien, entonces uso Digetsen porque va a ser más digestivo, porque va a promover muchas más cosas. Entonces, ya en ese caso no hay tanto problema, dependiendo de las cifras de hipertensión, porque hay personas que toman antihipertensivos 2 y 3 veces al día, sus dosis. Eso ya es muy alta, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo Sí, de pacientes, de personas. sí, realmente eso es lo que tenemos que, nos llevamos hoy muy claro.
como, no ver las cosas como en la primera capa superficial, sino ir un poquito más allá, saber que podemos consultar, que hay personas como tú que siempre están disponibles para las consultas. Y bueno, pues yo creo que hoy, haciendo honor a la puntualidad de todos que llegaron aquí en punto, vamos a cerrar haciendo la rifa de un aceite de los que tú nombraste, que sirven como para en un momento de acelere, de algo que lograr bajar una lavanda, vamos a rifar hoy, una lavanda de estas de 5 ml, y lo vamos a rifar entre las personas que están presentes. Entonces vamos a hacer la rifa ya. Y yo voy a hacer la rueda. Si la persona no está presente, volvemos a girarla, ¿vale? Aquí están todas Ok, las personas que se fueron uniendo a lo largo de la charla. bueno, vamos a ver quién la gana. Estela Arreortúa. ¿Estás por aquí, Estela? A ver si está Estela. Parece Sí, que no está estaba ahí Estela, o si conectada. está Estela. A ver, vemos a Estela. Puedes, si quieres, quitar la pantalla para poder ver a Estela. Estela, ¿estás por ahí? Ah, sí, aquí te veo. Si puedes poner tu cámara o abrir tu micrófono, darnos tus datos para poderte hacer llegar el aceite que te acabas de ganar. A ver si Estela nos está oyendo. No ha escrito, ¿verdad? No, no, no. Dios, bueno, pues vamos a averiguar bien si es que Estela no está oyendo o qué pasó para poderle hacer llegar su aceite. Para todos los demás, las demás, muchas gracias. Estas sesiones son muy enriquecedoras. Saben que cuentan con Jaime, saben que cuentan con las personas que las invitó para cualquier consulta o necesidad, para ser cada vez más dueños de nuestra propia salud. Y los esperamos el próximo mes, que vamos a seguir trabajando, como hay temas tan interesantes que tenemos que ir aprendiendo a manejar en la salud de nosotros o de nuestros familiares. Aquí los esperamos dentro de un mes. Ahí Muchas Estela gracias abrió el a todos por micrófono. Yo quiero, ver. Hola, Sí. Estela, ¿estás por aquí? Sí, hola, hola, aquí me Hola, encuentro, sí las Estela. estaba escuchando, hola, gusto en Vale. conocerlas. Lo mismo, ¿tú ¿En qué dónde país vives? estás? En California. Pues allá te hacemos llegar el aceite. Ya miramos cómo por favor, ¿a ti quién te invitó? Mandaron un enlace Oh, estoy en biodescodificación y me llegó un enlace y ya, Ah, sí. bueno, pues necesito, así sea tu teléfono o algo aquí, me lo puedes poner y para poderte hacer llegar tu premio, ¿vale? ¿Lo puedes poner en el chat? Gracias. ¿Perdón? ¿Puedes poner tu teléfono en el chat? Claro que sí, Bueno, claro que sí. El email. no, bien, yo quisiera decir algo y es que por lo menos a las personas de Bogotá las invito el próximo domingo que tenemos un taller presencial, ¿no? De apertura de los sentidos y las emociones. El taller aquí en Bogotá. esa era la gran Entonces, invitación, tienes toda la razón. El cierre con broche de oro era contarles que Jaime está haciendo unos talleres. Yo vivo lejos y no he podido asistir y me pierdo seguramente de algo increíble, pero este domingo él va a hacer uno y él va a seguir haciendo, ha hecho unos en Barranquilla, en la costa sí, colombiana y este domingo va a ser en Bogotá. Eh, y pues yo creo que pues con el contacto de Jaime podemos enterarnos para poder asistir a esos talleres eh, que yo creo que también traen mucho beneficio, ¿no, Jaime? La gente que va sale muy sí, beneficiada. les Jaime, ¿qué hora estás garantizo en que Bogotá va, y en dónde? es en Usaquén, es en Usaquén. El sitio exactamente es en ya te digo que ¿A qué no hora? me sé la dirección. Yo voy a dejar acá Con tu teléfono tanta. para que te ¿Y contactes. eso es con cupo abierto o ya o va? No,
Ya están cerrados. Sí, es realmente, digamos, un cupo cerrado porque son de los primeros talleres presenciales que se están haciendo. Entonces, Ya se nos llenó yo este les cupo, diría que pero se igual tú inscriban. vas a seguir haciéndolos. Sí, claro, sí. Este es exactamente, este es el segundo taller. El primero se vendió en 2 días y este pues apenas hasta hoy hacemos, digamos, el lanzamiento oficial. Vea, la dirección es calle 119, número 6A47, en Usaquén. ¿Y es a qué horas? Súper. Y es a las 9:30 de la mañana. Okay. Por favor, realmente, yo creo que, digamos, de pronto le paso a Oleum Bueno, el flyer para que lo difundimos y lo hacemos llegar a la... ustedes lo difundan, porque pues hay que hacer una previa inscripción, es bien importante, ¿no? Claro, para la misma organización. Pero la esperanza está en que tú esos talleres no es un único taller, sino que estás haciéndolos con cierta Sí, frecuencia y podremos asistir seguramente. sí. En el mes de mayo no va a haber acá en Bogotá porque pues hay elecciones, el Día de la Madre y fuera de eso voy a estar más bien en Barranquilla y en Santa Marta del 19 al 28 estoy en la costa. Ah, qué bien, O porque sea que cuando allá, vas a Cartagena, que hay alguien escribiendo que cuando vayas a Cartagena va. Ay, en Cartagena por ahora no, pero Barranquilla sí. pero vas hasta Puedes ir Barranquilla, a igual Barranquilla, irse Santa de Marta. Cartagena a Barranquilla es De posible. Barranquilla a Cartagena no hay mucho y No. Sí, incluso yo normalmente me quedo en Playa Mendoza, así que no hay ningún problema para que de o sea que pronto, vamos a estar digamos, difundiendo esta información con la gente que los invitó. Nosotros siempre tratamos de que se difunda mucho. ahí lo coloqué en nuestro chat de consúltalo Vale. Ok, para que ustedes lo difundan. Y bueno. pues muchas gracias. No, a Gracias todos por muchas gracias. Yo no asistir. sé si Flora quería decir algo antes de cerrar. ¿Y que hasta qué horas? ¿Cuánto dura el taller? Ah, Dura hasta mediodía, 12:30. Les Okay. garantizo que es una respuesta absolutamente individual y les va a encantar, les va a gustar. Les va a gustar porque es hecho con, primero que todo, digamos, pensando en los 2 años que hemos tenido de cierre de muchas cosas y que todos perdimos algo o a alguien durante, durante el encierro, durante la pandemia. Entonces, hay que abrirse, hay que sacar todas esas emociones, hay que volverlas a trabajar y es en este momento, digamos, una puesta en escena de ello con aceites esenciales, lógicamente, excelente. y con algunas otras técnicas de medicina tradicional china. Buenísimo. Pues invitados todos. Muchas gracias. Ahora sí, Claro. iba a mirar si había algo más. Adriana ya puso todos los datos de Jaime, de también el canal donde dejamos la grabación de estas clases. El WhatsApp, ¿lo pusimos, Nana? Que el Sí, sí, teléfono de sí. Y Jaime. también dejé el link del registro para el taller. Ok. Ah, sí, aquí está todos los datos. Espero que lo hayan podido copiar. No vamos a cerrar mientras van tomando los datos del chat, pero ya nos despedimos y mientras van saliendo todos, pues queda el chat ahí para que tomen los datos. Muchas gracias otra vez, Jaime, Adriana y Javier. Tuvimos una sesión, como siempre, Gracias. enriquecedora. Y muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias a gracias. Un Steve, abrazo para a todos. Steve por abrir su cámara. A mí me Gracias. encanta verlos. Gracias.